A lo largo de la historia, las personas siempre han perseguido la riqueza. Imperios completos fueron construidos gracias al comercio, al oro y al poder económico. Pero en ocasiones la ambición humana supera la realidad. Y cuando eso pasa, nacen las burbujas financieras. En 1720, Inglaterra vivió una de las primeras grandes crisis especulativas de la historia moderna. Miles de personas creyeron haber encontrado una oportunidad única. Una empresa prometía riqueza ilimitada gracias al comercio internacional. Los inversionistas compraban acciones desesperadamente. El precio subía todos los días, la gente celebraba. Los periódicos hablaban de fortunas instantáneas. Incluso miembros del gobierno británico apoyaban el proyecto. Parecía imposible fracasar, pero detrás de aquella euforia existía un problema. La riqueza prometida no estaba respaldada por una economía real. Todo dependía de la confianza. Cuando la confianza desapareció, el sistema completo colapsó. Fortunas enteras desaparecieron, familias quedaron arruinadas. El mundo entendió por primera vez el enorme peligro de la especulación financiera. Esta fue la burbuja de los mares, una historia de ambición política, manipulación y codicia. Para comprender cómo ocurrió esta burbuja financiera, primero debemos entender la situación de Inglaterra a comienzos del siglo XVIII. Durante esta época, Europa vivía constantemente en conflictos militares. Las guerras eran extremadamente costosas, los gobiernos necesitaban enormes cantidades de dinero para financiar ejércitos, barcos y armamento. Inglaterra no era la excepción. Después de varios enfrentamientos militares, especialmente la Guerra de Sucesión Española, el gobierno británico acumuló una deuda pública gigantesca. En los primeros años del siglo XVIII, Inglaterra tenía un problema enorme. El gobierno debía millones de libras. Después de años de guerras y gastos excesivos, el Estado ya dependía casi por completo de préstamos para mantenerse funcionando. Mientras tanto, el mundo estaba cambiando rápidamente. El comercio colonial se había convertido en el centro de la economía, y las potencias europeas competían constantemente por controlar rutas marítimas, territorios y recursos en América. Mucha gente veía el comercio internacional como una fuente prácticamente infinita de riqueza. Y justamente fue en ese contexto cuando apareció una idea que sonaba demasiado buena para ser verdad. La propuesta era simple: una empresa privada asumiría gran parte de la deuda británica. Esta empresa era la South Sea Company. A cambio recibiría privilegios exclusivos para comerciar en América del Sur, un territorio que en esa época muchos se imaginaban llenos de riquezas y oportunidades. El acuerdo parecía perfecto. El gobierno reduciría gran parte de sus problemas financieros. Los inversionistas recibirían acciones de la compañía y la empresa tendría acceso a negocios que prometían ganancias enormes. El Parlamento británico aprobó el proyecto y este apoyo político hizo que la gente confiara todavía más. Porque para muchos, si el propio gobierno respaldaba a la empresa, entonces parecía imposible que algo saliera mal. La South Sea Company fue creada oficialmente en 1711. Desde el principio, la empresa construyó una imagen poderosa. Prometía enormes ganancias provenientes del comercio con América del Sur. Las personas se imaginaban barcos regresando a Inglaterra, cargados de oro, plata y mercancías exóticas. La idea era extremadamente atractiva. Sin embargo, existía un problema que muchos inversionistas ignoraban. España controlaba gran parte de los territorios americanos y además limitaba fuertemente el acceso comercial británico. Es decir, la South Sea Company realmente no tenía la capacidad de generar la riqueza que prometía. Pero la empresa entendió algo muy importante. En los mercados financieros, las expectativas pueden ser más poderosas que la realidad. La compañía comenzó a intercambiar deuda pública por acciones. Los inversionistas entregaban bonos del gobierno y recibían participación en la empresa. Mientras más personas compraban más acciones, más aumentaba el precio. Mientras más aumentaba el precio, más crecía el entusiasmo colectivo. La gente comenzó a creer que las acciones seguirían subiendo indefinidamente. Muchos inversionistas ni siquiera comprendían realmente cómo funcionaba el negocio, simplemente observaban que otros se estaban enriqueciendo. El deseo de ganar dinero rápidamente superó cualquier análisis racional. La riqueza prometida comenzó a existir principalmente en la imaginación de las personas. Durante 1720 Inglaterra entró en una auténtica fiebre financiera. El precio de las acciones de la South Sea Company aumentaba de manera acelerada. En enero, las acciones costaban aproximadamente 100 libras. Meses después llegaron a valer casi 1000. El crecimiento parecía imparable. La sociedad inglesa quedó atrapada en una euforia colectiva. Nobles, comerciantes, políticos e incluso ciudadanos comunes comenzaron a invertir desesperadamente. Muchas personas vendieron propiedades, otras pidieron préstamos
Algunos invirtieron todos sus ahorros. Nadie quería quedarse afuera. El miedo del poder de perder la oportunidad impulsó todavía más la demanda. La South Sea Company aprovechó perfectamente el entusiasmo y la empresa emitiría nuevas acciones constantemente. Sumado a esto, además mantenían una relación cercana con figuras políticas importantes. Según Peter Garber, muchos miembros del Parlamento recibieron acciones y favores financieros y préstamos. Esto fortaleció todavía más la confianza pública. La gente pensaba que si el gobierno participaba, entonces el negocio debía ser seguro. Pero en realidad el valor de las acciones estaba creciendo mucho más rápido que las ganancias reales de la empresa. La economía real ya no justificaba el precio del mercado. La burbuja comenzó a inflarse peligrosamente y aún así, casi nadie quería verlo. ¡Tengo que vender! ¡Dime mi dinero! Toda burbuja financiera depende de una sola cosa, la confianza. Cuando esa confianza desaparece, todo comienza a derrumbarse. A mediados de 1720, algunos inversionistas empezaron a sospechar. Las ganancias prometidas por la South Sea Company parecían cada vez menos reales. Poco a poco, varias personas decidieron vender sus acciones. Entonces empezó el pánico. Miles de inversionistas intentaron retirar su dinero al mismo tiempo. El precio de las acciones cayó rápidamente. La euforia se transformó en desesperación. En cuestión de semanas, el mercado colapsó. Las acciones pasaron de casi 100 libras aproximadamente a 175. Fortunas enteras desaparecieron. Muchas familias quedaron arruinadas. Empresarios quebrados. Y la economía británica entró en crisis. El Parlamento inició investigaciones por corrupción y manipulaciones financieras. Varios políticos fueron acusados de recibir beneficios ilegales. El gobierno intentó controlar el caos mediante la Bubble Act. Sin embargo, el daño económico y social ya era enorme. La South Sea Bubble se convirtió en una advertencia histórica, una demostración del enorme peligro de las especulaciones descontroladas. La burbuja de los mares del sur no puede entenderse únicamente como un acto de irracionalidad. De hecho, Peter Garber explica que existen fundamentos económicos y financieros que ayudan a justificar parcialmente este optimismo. Por ejemplo, el respaldo del gobierno británico y la relación de la empresa con la deuda pública generaban confianza real entre los inversores. Sin embargo, John Kenneth Galbraith se enfoca principalmente en el comportamiento humano. Según él, las burbujas financieras se alimentan de la euforia colectiva y la creencia de los precios subirán para siempre. La South Sea Company terminó convirtiéndose en una ilusión compartida. Las personas dejaron de analizar riesgos y comenzaron a actuar movidas por emociones. Lo más importante es que este patrón sigue repitiéndose actualmente. La crisis financiera del 2008, Las criptomonedas O los NFTs demuestran demuestran que las burbujas financieras siguen existiendo. La burbuja de los mares del sur fue mucho más que una crisis económica. Fue una lección histórica sobre la naturaleza humana. Demostró cómo la ambición puede distorsionar la realidad. cómo el respaldo político puede aumentar peligrosamente la confianza. y cómo los mercados financieros pueden ser impulsados más por emociones que por fundamentos reales. Siglos después, La historia sigue repitiéndose. Porque las burbujas cambian. Pero la naturaleza humana permanece.